no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Un acontecimiento fundamental para entender la España del primer tercio del siglo XX es la Guerra de Marruecos, sin ninguna duda. Aquí hemos hablado del desastre del Barranco del Lobo, del desastre de Anual, aspectos concretos, muy traumáticos, pero concretos parciales de aquel episodio. Hoy vamos a afrontarlo desde un punto de vista un poco más general. No tanto qué fue como cómo fue la Guerra de Marruecos. Así. Guerra de África, Segunda Guerra de Marruecos, Guerra del Rif. Así se llama el conflicto bélico que España libró en la región del Rif, en el norte del actual Marruecos, durante 20 años, y que marcó una generación de españoles. No fue una guerra de España contra el reino de Marruecos, sino contra las cabilas bereberes que ocupaban el territorio del Rif, y fue cualquier cosa menos una guerra convencional. Nunca hubo enfrente un ejército propiamente dicho, un cuerpo de oficiales rival con el que establecer comparaciones, un estado con el que pactar treguas o intercambios de prisioneros. La del Rif fue una guerra asimétrica por definición. Los únicos frentes estables eran los que los propios españoles creaban con sus líneas de abastecimiento y protección, líneas una y otra vez perforadas por los ataques sorpresivos de los rifeños. El enemigo no solo era un guerrillero con un perfecto conocimiento de su territorio, sino también un pueblo extraño, ajeno, con costumbres propias y poco tranquilizadoras, y una fe, el Islam, que bendecía su esfuerzo y le dotaba de una misión mucho más que guerrera. La guerra tuvo tres fases bien diferenciadas. La primera, de asentamiento en el territorio, vino marcada por el desastre del Barranco del Lobo en 1909, donde las tropas españolas, mal equipadas y mal entrenadas, sufrieron un duro revés. A partir de ese momento, la guerra consistió fundamentalmente en un permanente empeño español de crear y mantener puestos de control, los bloqueos frecuentemente asaltados por los rifeños, mientras se negociaba políticamente con los líderes tribales. Pero la exaltación nacionalista rifeña, de la mano de Abdelkrim, abrió en 1921 una nueva fase de guerra abierta cuya primera consecuencia fue el desastre de Anual, gravísima derrota española. Esta segunda fase feroz terminó a mediados de 1924, cuando Francia, potencia colonial vecina, intervino. La colaboración hispano-francesa culminó en el desembarco de Alhucemas en 1925, una gigantesca y eficiente operación dirigida en persona por el general Primo de Rivera y que terminó conduciendo a la progresiva desaparición de toda resistencia en los meses siguientes. La guerra se dio oficialmente por concluida en mayo de 1927. Detrás quedaban 26.500 bajas españolas entre muertos y heridos. De allí salió una generación específica de militares, los africanistas como Franco, Moll, etc. El protectorado español en el Rif se extinguió en 1956, cuando esos territorios pasaron a formar parte del Reino de Marruecos. Don Luis Togores, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido de nuevo a Tiempos Modernos. Sobre estas imágenes de la película de La Bandera de Julian Duvivier, la película francesa del año 30 y tantos, nos han servido para ilustrar una guerra que fue realmente compleja, complicada, amarga. Son 20 años de guerra, que parece una tontería, pero 20 años de guerra son muchísimos años. Además, España, sabes que venía acomplejada de la derrota del 98 y se entendió que Marruecos era lo que otra vez nos iba a convertir en una potencia no grande, pero por lo menos media. Y nos metimos en una guerra colonial donde muy pocos tenían cosas que ganar, como romanones, y donde la mayoría de los españoles realmente lo único que podían hacer era poner sangre, sudor y, como diría Churchill, lágrimas, ¿no? A lo largo de 20 años. Romanones por las minas del Rif fundamentalmente, que pues, le dieron mucho dinero, es verdad, y a partir del momento en el que los rifeños empezaron a atacar defendiendo su territorio, ya se convirtió en una cuestión, por así decir, de honra nacional, es decir, no podías marcharte de allí porque habría sido una derrota tremenda. El coste fue enorme en hombres y en convulsiones sociales dentro de España.
Claro, la primera parte de la guerra se hizo con un ejército profesional, pero solamente los mandos, es decir, y la tropa eran conscriptos, reclutas, que diríamos ahora, ¿no? Entonces, claro, eran soldados que además iban muy mal equipados. España era un país pobre, por tanto, con equipo pobre, entonces iban a una guerra colonial, donde más el resto de los países, como Francia o Inglaterra, fundamentalmente tenían ejércitos profesionales coloniales, la Legión Extranjera Francesa, pues todos los Sikh y los cipayos, estos serían los ingleses en la India, y por tanto ellos no llevaban gente metropolitana. Nosotros sí, nosotros cogíamos soldaditos españoles que los sacábamos de hacer la mili y los metíamos prácticamente sin casi nada en una guerra terrible que nada tenía que ver con el concepto de guerra que teníamos los europeos. Una guerra terrible porque no tiene frentes, porque el enemigo es perfectamente proteico, cambia de forma, cambia de sitio, cambia de lugar. Es la misma gente con la que una semana antes has pactado unos términos, en fin, muy amigables de control del territorio, que de un día para otro se convierten en tus enemigos que te degüellan. ¿Es eso la guerra de Marruecos? Sí, pero luego además otra cosa. Tú fíjate, ahora quizá podemos comprender mejor que nunca lo que era la guerra de Marruecos, porque cuando nosotros vemos imágenes del Daesh cortando a la gente la cabeza, pues es que estos señores eran iguales. Entonces, claro, los españoles veníamos de un concepto de guerra, incluso de las guerras carlistas, que eran muy duras, pero donde había un cierto fair play, ¿no?, entre europeos, y allí llegaban unos tíos y te hacían de todo, pues como ocurre después de Anual, pues a la gente les cortaban los testículos, se los metían en la boca, les ponían leña encima del estómago vivos y se las prendían, unas cosas que los europeos con mucha dificultad podíamos asumir, y claro, a los soldados normales aquello les compungía. Además, muy mal desarrollada, porque como no había frentes, se diseñó un sistema de bloqueos y de trincheras que era pues casi una ratonera. El bloqueo es el protagonista, digamos, táctico de esa guerra. Fundamentalmente es un puesto organizado con sacos terreros como fortificación, y ahí te las compongas. Sí, en lo alto de un risco sin agua. Exacto, en lo alto de un risco sin agua, porque el agua estaba abajo, con lo cual cuando ibas a buscarla los rifeños te disparaban. Sí, como un conejo, te estaban esperando ahí, pum, y entonces claro, todo eso era un problema de suministro constante, además todo de relativamente pocos kilómetros, es decir, porque a lo mejor estamos hablando, por ejemplo, todo el tema de Anuales a 50 kilómetros en torno a Melilla, es decir, que vamos, casi se podía ir corriendo en unas horas, pero sin embargo eran operaciones complicadísimas. Hay una fase crucial que es cuando se convierte el Rif en una república independiente de verdad, con Abdelkrim, que da un sentimiento nacional, al menos desde el punto de vista formal, a todas aquellas tribus. Y pretenden convertirse en un Estado y están a punto de conseguirlo. Vamos a ver, ¿sabes que la familia de Abdelkrim era una familia pro-española? Bueno, él mismo estudia en Salamanca. Sí, su hermano era ingeniero y tal. Y en un momento determinado rompen por un maltrato a la familia, y entonces él se erige, porque es un tío cultivado, es decir, no es el típico moro de bazar, sino es un tío cultivado, y entonces se quiere erigir en república. Eso tiene un sentido. Primero, porque está mirando potencias europeas que la apoyen contra España, pero luego también es que, como ocurre en la actualidad, sabes que los rifeños se quieren separar de Marruecos, y entonces es todo una lucha contra España, pero al mismo tiempo voy a ser independiente contra el sultán de Marruecos, que se ha vendido o alquilado a los españoles con el tema del protectorado. Entonces se intenta construir un proyecto quizá modernizador, que solo entienden unos pocos rifeños. La mayoría de ellos son cávilas guerreras que están ahí pegando tiros, pero por otras cosas. Pero él es verdad que sí tiene un proyecto, personal y también quizá de cierta modernidad en el Rif. El momento culminante, digamos, de máxima pujanza de ese proyecto es inmediatamente después de Anual, cuando realmente lleva al ejército español contra las cuerdas, particularmente en la zona este, la zona de Melilla, y a partir de ahí empieza una guerra sistemática relativamente bien llevada, por lo menos mejor que antes, que empieza a recuperar territorio y por primera vez consigue instalar algo parecido a un control eficiente del territorio. Llega un concepto nuevo a hacer la guerra, que le hacen una serie de oficiales, muchos de ellos muy jóvenes, Franco, Millán Astray, Mola, Varela, Yagüe, muy grandes, sí. Porque cogen el modelo extranjero, digamos, de utilizar tropas profesionales y tropas nativas. Entonces, habían surgido los regulares con Berenguer, la Legión con Millán Astray y las Jarcas, que la más famosa es la de Muñoz Grande, por ejemplo. Entonces, en vez de llevar soldados de quinta, que se llevaban algunos, los que pelean son los que hemos visto en el vídeo, es decir, soldados profesionales que trabajan por una soldada y realmente saben hacer la guerra. Y además, hacen cualquier tipo de guerra y la hacen eficiente, con unos mandos que son muy profesionales, que tienen muy claro que si quieren ascender en la carrera profesional tienen que ganar batallas y tienen que ganar combates, y que además están fuertemente cohesionados y hacen un tipo de guerra distinto a lo que se hacía en este momento. Digamos, son la modernidad, que nosotros les llamamos los africanistas, pero que los hay igual en Francia, los hay igual en Inglaterra. Es decir, que no es un invento español, es decir, son un modelo de soldado eficiente para la guerra colonial. Y además, por cierto, tanto de derechas como de izquierdas, conviene recordarlo, porque luego por la guerra civil parece que los africanistas Miaja es africanista.
africanista, claro. el que fusilan ¿sabes? En Huesca, ¿cómo se llama? Galán. Es oficial de la Legión, es decir, que son los dos, porque son militares eficientes, que es fundamentalmente lo que tienen, especializados en luchas, digamos, en escenario, vamos a llamarle tropical, y sobre todo mandando tropas profesionales y tropas nativas, y con una serie de valores y de estándares, de armamentos nuevos, de tácticas nuevas, tácticas y de disciplina. Claro, que no tiene nada que ver con lo que se hacía. El momento culminante de esta nueva forma de guerra es evidentemente el desembarco de Alhucemas, que es el que lo decide todo, que es una operación tácticamente formidable. Modélica, sabes que es la primera operación, digamos, de aeronaval terrestre, donde van carros de combate, los FT-17, que a pesar de que no logran llegar a la costa, donde hay aviación y donde además, digamos, se demuestra todo lo que es capaz de hacer un ejército que por primera vez tiene verdaderos medios con apoyo francés para dar el último empujón, que de hecho ya acaba con la revuelta de Abdelkrim, y ya a partir de ese año pues la guerra dura 2 años más, pero porque es que es bueno, pues ir cerrando, ir cerrando los focos de resistencia. La guerra es siempre la continuación de la política por otros medios, ¿verdad? La primera parte era la continuación del proceso ese de pactos un poco medievales con los jefes de las cabilas. Aquí es la prolongación del pacto político con Francia, que es importantísimo. Francia es la potencia colonial vecina, controla su parte de Marruecos y también ellos están muy hostigados por los rifeños. Es que sabes que después del desastre de Anual, Primo de Rivera, el dictador, cuando empieza la dictadura, él era partidario de abandonar Marruecos. Sí. Al final él no abandonó Marruecos y él lo que hace una retirada muy sangrienta, pero al final acertada, que es la famosa retirada de Sawen. La retirada de Sawen permite que los rifeños se crezcan y en vez de lanzarse contra las tropas españolas que están bien atrincheradas, se lanzan contra los franceses. De tal manera que los franceses que estaban en su casa haciendo así, viendo cómo a los españoles, los rifeños nos daban cera, se encuentran que no solamente a los españoles los rifeños les pueden hacer pupa, sino que también a ellos. Y eso ya empieza a producirse esa relación entre tropas francesas y tropas españolas, oficiales africanistas españoles y franceses, que al final lleva, bueno, pues realmente a la victoria en el Rif. Es una jugada un poco cruel, pero es una buena jugada porque al enemigo le haces, 1, crecerse, 2, estirar enormemente sus líneas, abarcar más territorio del que puede y encima ganarse 2 enemigos a la vez. Con lo cual lo has dejado... Es una muy buena jugada. Sí, la verdad es que sí. Es una buena jugada y sobre todo el mérito yo creo que viene de un personaje como Primo de Rivera, que de hecho, sabes que cuando llega a Marruecos, pues tanto la Legión como los regulares, gente como Franco, como Varela, los tiene de uñas, sí. Porque además tiene varios incidentes con ellos. Era abandonista, en fin. Sí, porque ellos dicen, llegamos aquí vertiendo sangre a ríos y este señor ahora ha decidido, porque no le gusta el proyecto en Marruecos, ahora, digamos, que nos retiremos. Ahora, después que llevamos 15 años aquí pegando tiros. Entonces se producen unos incidentes bastante graves, menos graves de los que dicen, pero con algunos plantes de la oficialidad con el dictador. Fueron bastante... Hubo muchos muertos, menos, sin embargo, de los que podría haber habido, porque la verdad es que las circunstancias podrían haber sido calamitosas, y una influencia política al final determinante por cuestiones de corrupción. Quedan unos pocos segundos de programa, pero hay que mencionarlos necesariamente. Corrupción hubo, yo creo que en la primera parte de la guerra, porque otra de las cosas que se hacía, porque siempre hay ladrones, es que parte de los suministros y de los equipos que iban para las tropas, pues al final se quedaban, se vendían y tal, y hubo varios oficiales, sobre todo de intendencia y de infantería, que acabaron en la cárcel. Pero eso yo creo que no es determinante. Lo que es realmente determinante es que el presupuesto era verdaderamente bajo. Entonces, claro, cuando uno no puede hacer una guerra con poco dinero, eso, la guerra es cara y hay que asumirla. Entonces aquí lo que uno se lanza a detener el bolsillo, hay que tener el bolsillo. Gran lección histórica. Luis Togores, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Esparza. Bueno, que así fue la guerra de Marruecos. Ya nos ocuparemos de la... hay que hablar de la Legión específicamente, claro, pero eso será en otro programa. Muchas gracias por estar ahí. Muy buenas noches.